Español 3305. Español avanzado para hispanohablantes. El imperfecto indicativo. En este video vamos a hablar sobre el imperfecto indicativo en español. Empezaremos nuestro estudio hablando de la conjugación de verbos en el imperfecto. Primero hablaremos de los verbos regulares en el imperfecto, seguido por una discusión de los verbos irregulares. El imperfecto indicativo es uno de los tiempos verbales del español que es más fácil de aprender y tiene menos verbos irregulares. Terminaremos nuestra discusión hablando de los usos básicos del imperfecto indicativo. Este video termina con un resumen de todo lo que vamos a aprender hoy. Ahora bien, vamos a hablar de los verbos regulares en el imperfecto indicativo. Para los verbos de la primera conjugación, o sea, los que terminen en ar, las terminaciones para el imperfecto indicativo son aba, abas, aba, ábamos con un acento sobre la a, abais y aban. Por ejemplo, la conjugación del verbo cantar en el imperfecto indicativo es cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais y cantaban. El verbo bailar en el imperfecto es bailaba, bailabas, bailaba, bailábamos con un acento sobre la a, bailabais y bailaban. Note que el imperfecto indicativo se traduce al inglés was, were más ing, ing. Por ejemplo, yo cantaba, I was singing. Ellos cantaban, they were singing. También se traduce a used to más el verbo. Por ejemplo, nosotros bailábamos se traduce a we were dancing o we used to dance. Note que la traducción we used to dance indica una acción habitual del pasado. Las terminaciones para los verbos de la segunda y tercera conjugación son exactamente iguales. Las terminaciones para los verbos que terminen en er o ir son ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Note que todas las terminaciones para los verbos que terminen en er o ir llevan un acento escrito sobre la i. Así que el verbo salir se conjuga en el imperfecto salía, salías, salía, salíamos, salíais y salían. El verbo barrer se conjuga barría, barrías, barría, barríamos, barríais y barrían. Note que la oración ellos salían se puede traducir al inglés they were leaving o they used to leave, indicando una acción habitual del pasado. Luego hablaremos más sobre los usos básicos del imperfecto en español. Verbos irregulares en el imperfecto indicativo. Note que hay solamente 3 verbos irregulares en la formación del imperfecto. Uno de los verbos irregulares es el verbo ir. Iba, ibas, iba, íbamos con un acento sobre la i, ibais, iban. Otro verbo irregular es ver. Veía, veías, veía, veíamos, veíais y veían. El último verbo irregular en el imperfecto indicativo es el verbo ser. Era, eras, era, éramos con un acento sobre la e, erais y eran. ¿Cómo se traduce la siguiente oración del inglés al español? Ponga el video en pausa y traduzca esta oración del inglés al español. Cuando haya traducido la oración, vuelva a tocar el video. Ahora bien, vamos a ver si acertó en su traducción. When we were young, we used to see our grandmother every weekend. Cuando éramos jóvenes, veíamos a nuestra abuela cada fin de semana. Note que los dos verbos en esta oración se conjugan en el imperfecto indicativo porque denotan acciones en curso o acciones repetidas del pasado. Ahora vamos a hablar sobre los usos básicos del imperfecto indicativo. Regla número 1. El imperfecto indicativo se usa para expresar acciones durativas en el pasado. Por ejemplo, cuando yo era niño, era muy travieso. Note que la acción de ser en esta oración denota una acción que duraba mucho tiempo en el pasado.
Otra oración es, era el otoño de 2007 cuando lo vimos. Note que a la persona que dice esta oración no le importa cuándo empezó o cuándo terminó esta acción, así que el imperfecto se usa para expresar acciones que tienen mayor duración en el pasado. Regla número 2. El imperfecto indicativo se usa para expresar acciones habituales o repetidas del pasado. Por ejemplo, siempre íbamos al cine. El acto de ir al cine en esta oración ocurría varias veces en el pasado. Otro ejemplo es, de niño siempre me levantaba a las 5 de la mañana. En esta oración se conjuga el verbo levantar en el imperfecto indicativo porque habla de una acción repetida o habitual del pasado. Regla número 3. El imperfecto indicativo se usa para describir lo que pasaba cuando algo aconteció. Nos da los acontecimientos del fondo. Por ejemplo, caminábamos por la calle cuando ocurrió el accidente. Aquí en esta oración se conjuga el verbo caminar en el imperfecto porque nos dice lo que estaba pasando en el momento en el que ocurrió el accidente. Otro ejemplo es, veíamos la televisión cuando Juan llegó. Tal como la otra oración, aquí se conjuga el verbo ver en el imperfecto indicativo porque el acto de ver la televisión estaba en progreso o en curso cuando Juan llegó e interrumpió la acción de ver la televisión. El último ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Trabajábamos cuando entregaron el paquete. Note que el acto de trabajar estaba en progreso o en curso en el momento en que ellos entregaron el paquete. La acción de entregar el paquete interrumpe la acción de trabajar. Regla número 4. El imperfecto indicativo se usa para expresar estados mentales en el pasado. Hay un grupo de verbos en español conocidos como verbos de la mente. Por ejemplo, el verbo querer, desear, creer, pensar, amar y tener miedo. Estos verbos, cuando se usan, reflejan en el pasado el estado mental de la persona que habla o de la persona o las personas de las que se hablan. Por ejemplo, ella no quería ir al supermercado. She did not want to go to the supermarket. Note que el verbo to want en inglés es irregular, ya que no hay muchos hablantes nativos del inglés que dirían she was not wanting to go to the supermarket. Otro ejemplo es, los niños tenían miedo. The children were afraid or the children used to be afraid. Aunque los verbos de la mente suelen conjugarse en el imperfecto, también es posible usar el pretérito dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, también se puede decir en español, los niños tuvieron miedo. En la próxima lección hablaremos sobre la interrelación entre el pretérito y el imperfecto. Regla número 5. El imperfecto muchas veces se usa en expresiones de cortesía. Por ejemplo, papá, yo quería ir contigo. Note que la niña también podría decir, papá, yo quiero ir contigo, pero el uso de quería en vez de quiero es más cortés y menos brusco. Otro ejemplo es, señor Martín, por favor, yo deseaba tener una cita con usted mañana. Note que el uso del imperfecto de desear, deseaba, es mucho más cortés en comparación con el uso simple de deseo. Regla número 6. El imperfecto casi siempre se usa para expresar una hora del pasado. Por ejemplo, eran las 10 cuando llegaron, o era el mediodía cuando la vimos. Note que si algo pasó a la 1, se usa la forma singular del verbo. Por ejemplo, era la 1 de la mañana cuando llegó, o era la 1:30 de la mañana cuando prendí la televisión. En este video hablamos sobre el imperfecto indicativo en español. Empezamos nuestro estudio hablando de la conjugación de verbos regulares en el imperfecto y luego hablamos sobre los 3 verbos irregulares, ir, ser y ver. Terminamos nuestra discusión de hoy hablando de los usos básicos del imperfecto indicativo.
En la próxima lección aprenderemos más sobre la interrelación entre el imperfecto y el pretérito y veremos cómo el imperfecto complementa el pretérito y viceversa. Bueno, mis divinos y preciosos estudiantes, espero que este video les haya servido para aprender más sobre el imperfecto del indicativo en español. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.